¿Te has dado cuenta de cuánto tiempo pasas contando lo que haces, lo que sientes, lo que te ocurre? Lo curioso es que, cuanto más lo contamos, más vacíos nos sentimos. Este vídeo no es un simple consejo, es una enseñanza poderosa que ha estado presente en el budismo durante siglos y que hoy la psicología también confirma: el silencio puede cambiar tu vida. Aquí descubrirás por qué compartirlo todo debilita tu energía, cómo el silencio te da fuerza y claridad, y escucharás cuentos que muestran de forma sencilla lo que las palabras no logran explicar. El ruido de contar tu vida. Vivimos en un mundo donde parece que todo debe ser contado. Desde lo más pequeño de nuestro día hasta lo más íntimo de nuestras emociones. Las redes sociales, las conversaciones apresuradas con amigos, las reuniones familiares, incluso con personas que apenas conocemos, siempre encontramos un motivo para relatar lo que nos pasa. Hemos aprendido a pensar que compartir constantemente nos hace sentir más acompañados, que mostrar lo que ocurre en nuestra vida es una señal de confianza o de cercanía. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a observar el ruido que todo esto genera. Contar cada detalle de nuestra vida crea una sensación de exposición permanente. Como si nuestra existencia necesitara estar en un escaparate para ser real. En ese escaparate, inevitablemente, aparecen los juicios. Cada palabra que lanzamos al mundo se convierte en algo que otros pueden interpretar, cuestionar o incluso utilizar en nuestra contra. Lo que empezó como una necesidad de desahogo puede terminar siendo una fuente de malestar. Además, cuando relatamos constantemente lo que nos ocurre, algo muy sutil sucede en nuestro interior: dejamos de vivir la experiencia plenamente. Imagina que acabas de tener un momento especial, un logro personal o un instante de calma. En lugar de saborearlo en silencio, la mente corre a buscar a quien contárselo. Y en ese impulso, lo que era una vivencia profunda se convierte en un relato superficial. Cambiamos la riqueza de sentir por la prisa de narrar. El ruido no solo viene de fuera, viene también de dentro. Cada vez que hablamos demasiado de nosotros mismos, reforzamos la voz del ego que busca aprobación, reconocimiento y validación. Esa voz nos convence de que si los demás saben lo que hacemos, entonces existimos un poco más. Pero esa existencia prestada es frágil, porque depende del aplauso ajeno. El silencio, en cambio, guarda un poder que hemos olvidado. No se trata de reprimirnos ni de aislarnos, sino de comprender que no todo lo que vivimos necesita ser contado. Hay experiencias que crecen en valor cuando permanecen guardadas, como semillas que brotan en lo profundo. Cuando todo se expone al sol demasiado pronto, pierde fuerza. En nuestra sociedad parece extraño no contarlo todo. Si alguien calla, muchos lo interpretan como frialdad, misterio o desinterés. Sin embargo, el que aprende a callar comienza a descubrir que el silencio no es vacío, es espacio. Es un terreno fértil en el que los pensamientos se ordenan, las emociones se calman y la vida adquiere una dimensión más auténtica. Este primer paso, reconocer el ruido de contar la vida entera, es fundamental. Porque solo al darnos cuenta de cuánto nos desgasta ese hábito, surge en nosotros el deseo de probar algo distinto. El deseo de guardar, de reservar, de proteger lo que vivimos sin la urgencia de compartirlo con el mundo entero. Y es aquí donde entra en juego una enseñanza milenaria: el silencio no es ausencia, es presencia. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a probarlo? El valor del silencio en el budismo. En las enseñanzas del budismo, el silencio ocupa un lugar especial. No se trata de un silencio forzado ni rígido, sino de un silencio vivo, cargado de significado. El Buda hablaba del noble silencio, una forma de callar que no es simple ausencia de palabras, sino una presencia consciente, una manera de estar plenamente en el momento sin necesidad de adornarlo con explicaciones. El silencio noble aparece en muchos episodios de la vida del Buda. Se cuenta que, ante ciertas preguntas que buscaban únicamente debatir o crear confusión, él permanecía en silencio. Ese silencio no era evasión, era una enseñanza en sí misma. El mensaje era claro: no todas las palabras conducen a la verdad. A veces, la mejor respuesta es no responder. En el noble octuple sendero, uno de los pilares del budismo, encontramos la práctica de la recta palabra.
Este paso nos invita a hablar solo cuando nuestras palabras son veraces, útiles y compasivas. De manera natural, esta enseñanza conduce al silencio, porque nos damos cuenta de que la mayoría de lo que decimos no cumple esos tres criterios. El recto hablar no consiste en hablar mucho, sino en hablar con sentido. El silencio también se considera un camino hacia la atención plena. Cuando dejamos de llenar el espacio con palabras innecesarias, empezamos a escuchar con más claridad lo que sucede a nuestro alrededor. Escuchamos los sonidos, el ritmo de la respiración, incluso los pensamientos que antes quedaban tapados por la charla constante. El silencio nos devuelve la sensibilidad. En los monasterios budistas, el silencio es parte de la vida cotidiana. No es visto como un castigo, sino como una medicina para la mente. Al practicarlo, los monjes descubren que lo que parecía una limitación se convierte en una fuente de libertad. Al no tener que opinar sobre todo ni justificarse en cada instante, surge una calma que fortalece el espíritu. Pero el valor del silencio no se queda en los muros de un monasterio. En la vida diaria, también podemos practicarlo. Significa elegir con cuidado cuándo hablar y cuándo callar. Significa comprender que no toda experiencia necesita ser narrada para tener sentido. Y, sobre todo, significa reconocer que en el silencio podemos encontrarnos con nosotros mismos de un modo más profundo. El budismo enseña que la mente es como un lago. Si siempre estamos removiendo sus aguas con palabras y pensamientos, nunca veremos el reflejo de la luna. Pero si aprendemos a aquietarnos, si dejamos de agitar la superficie con tanto ruido, la claridad surge por sí sola. Ese es el valor del silencio, permitir que la verdad se refleje sin distorsión. El silencio no es una renuncia a la comunicación, es una forma superior de comunicar. Cuando alguien calla con presencia, transmite más que quien habla sin cesar. Porque en ese silencio se percibe autenticidad, serenidad y profundidad. Y eso, en un mundo que vive atrapado en el ruido, se vuelve un tesoro. Las consecuencias de hablar demasiado. Hablar de más parece inofensivo, pero en realidad acarrea consecuencias profundas. Cada vez que contamos lo que vivimos, abrimos la puerta a la mirada de los demás. Y con esa mirada llegan la opinión, el juicio, la comparación. Lo que en un inicio era nuestro se convierte en algo compartido, y entonces deja de pertenecernos del todo. Una de las consecuencias más claras de hablar demasiado es que diluimos nuestra fuerza interior. Muchas veces, cuando tenemos un proyecto, un sueño o incluso un pequeño logro, sentimos una gran motivación. Pero al contarlo, esa energía se dispersa. La validación que recibimos al compartirlo sustituye el impulso que necesitábamos para llevarlo adelante. Es como si nos conformáramos con las palabras en lugar de con la experiencia. Además, al hablar demasiado nos volvemos vulnerables. Cada detalle que damos es información que otros pueden usar, incluso sin mala intención, para opinar o interferir en nuestro camino. Y cuando dependemos tanto de la aprobación externa, corremos el riesgo de cambiar nuestras decisiones solo para encajar en lo que los demás esperan de nosotros. El exceso de palabras también genera ruido mental. Cuando repetimos lo que vivimos una y otra vez, nuestra mente no descansa, sigue reviviendo la misma experiencia en forma de relato. Esto nos impide soltar y avanzar. En lugar de aprender de lo vivido, quedamos atrapados en narrarlo. Y para entender mejor esta enseñanza, nada como un cuento. Se dice que un joven discípulo acudió a su maestro lleno de entusiasmo. Había decidido iniciar una práctica espiritual, y apenas tomó esa decisión, corrió a contarla a todos sus conocidos. Les habló de sus planes, de cómo iba a cambiar su vida, de la disciplina que pensaba seguir. Durante días se sintió admirado por las reacciones que recibía. Algunos lo alentaban, otros lo felicitaban, y eso le llenaba de orgullo. Pero, con el tiempo, la energía que al principio sentía fue disminuyendo. El entusiasmo que lo había impulsado se apagó, y la práctica nunca llegó a consolidarse. El joven volvió con tristeza junto a su maestro y le confesó que había fracasado. El maestro sonrió con compasión y le dijo: la semilla que muestras demasiado pronto al sol y al viento nunca llega a echar raíces. No se pierde porque sea débil,
se pierde porque no le diste el silencio que necesitaba para crecer. Este relato ilustra una verdad sencilla: no todo lo que vivimos debe ser contado. Hay cosas que necesitan madurar en silencio para transformarse en fuerza real. Cuando hablamos demasiado, exponemos nuestras semillas al viento antes de que se fortalezcan. Por eso, aprender a callar no es solo cuestión de prudencia, es cuestión de proteger lo valioso. El silencio no es esconderse, es cuidar. Y cada vez que elegimos callar, reforzamos nuestra energía en lugar de diluirla. Psicología moderna, el efecto de compartirlo todo. La sabiduría antigua nos dice que hablar demasiado desgasta la energía. La psicología moderna llega a la misma conclusión, pero lo explica desde otro ángulo: el funcionamiento de nuestro cerebro. Hoy sabemos que cada vez que contamos algo importante de nuestra vida, el cerebro libera dopamina, el mismo neurotransmisor que se activa con una recompensa. En otras palabras, sentimos una satisfacción inmediata al hablar de nuestros planes o de nuestras experiencias, como si ya hubiéramos avanzado en ellas. Este fenómeno ha sido estudiado en varias investigaciones. Cuando una persona anuncia un proyecto en público, por ejemplo, la motivación para llevarlo a cabo disminuye. El cerebro interpreta que el objetivo ya está cumplido porque se ha hablado de él. El elogio o la atención que recibimos funciona como una recompensa que sustituye el esfuerzo real de materializarlo. Por eso tantas promesas se quedan a medio camino, nos sentimos satisfechos demasiado pronto. Además, compartirlo todo nos vuelve dependientes de la validación externa. Cada vez que contamos lo que hacemos o lo que sentimos, buscamos inconscientemente una reacción. Si esa reacción es positiva, nos sentimos bien. Si es indiferente o negativa, nos sentimos heridos. En ambos casos, nuestro bienestar queda en manos de otros. La psicología lo llama refuerzo social, y aunque es natural, puede convertirse en una trampa que nos aleja de nuestra autonomía. También está el efecto del rumiar mental. Hablar una y otra vez de lo mismo hace que los pensamientos se repitan en bucle. En lugar de ayudarnos a soltar, el relato constante refuerza las emociones, prolonga la ansiedad y fija en la memoria experiencias que quizá deberían desvanecerse con el tiempo. Contar no siempre libera, muchas veces encadena. Y hay un aspecto más: la sobreexposición. Cuando narramos cada detalle de nuestra vida en redes sociales o en conversaciones, reducimos el espacio de lo íntimo. Y lo íntimo es necesario para el equilibrio psicológico. Tener un lugar dentro de nosotros que no necesita ser mostrado a nadie nos da solidez, nos permite conservar un núcleo propio que no depende de la mirada ajena. Sin esa reserva, nos sentimos frágiles, porque todo está expuesto y vulnerable. La psicología coincide, entonces, con lo que enseñaba el budismo: el silencio no es vacío, es protección. Callar nos ayuda a mantener la motivación, a evitar la dependencia de la aprobación y a cuidar un espacio íntimo donde podemos crecer sin distracciones. Cuando comprendemos esto, el silencio deja de ser visto como algo incómodo y empieza a sentirse como un aliado. Un aliado que nos protege de nosotros mismos y del desgaste que produce hablar demasiado. El poder de lo que no se dice. Hay algo misterioso en lo que no se cuenta. Lo no dicho guarda un poder que muchas veces supera al de las palabras. En nuestra cultura estamos acostumbrados a pensar que comunicarlo todo es sinónimo de transparencia, pero no siempre es así. Lo que callamos puede tener más fuerza que lo que compartimos, porque lo preserva intacto, protegido de miradas y opiniones externas. Cuando no hablamos de todo lo que nos pasa, nuestra energía se concentra. Cada experiencia que vivimos queda en nosotros como un tesoro que solo nosotros conocemos. Ese secreto no es un peso, sino una fuente de fuerza. Al no dispersar lo vivido en relatos interminables, la experiencia madura, se asienta y se convierte en aprendizaje real. Hay cosas que pierden su magia al ser nombradas demasiado pronto. Piensa en un sueño, en un proyecto o en una decisión importante. Si lo cuentas de inmediato, se abre al mundo antes de estar preparado. Entonces llegan las dudas, las críticas, los comentarios que, incluso con buena intención, pueden debilitarlo. En cambio, cuando guardamos silencio,
le damos tiempo a ese sueño de echar raíces en lo más profundo de nuestra mente y de nuestro corazón. Lo mismo ocurre con nuestras emociones. No todas necesitan ser expresadas en voz alta. A veces, sentir tristeza, alegría o enfado en silencio nos permite procesarlas mejor que si las lanzamos sin filtro a los demás. El silencio nos da un espacio de intimidad con nosotros mismos donde las emociones se ordenan sin necesidad de justificarlas. El poder de lo no dicho también se refleja en nuestras relaciones. Las personas que saben callar transmiten una presencia distinta. No necesitan estar explicando a cada instante lo que hacen o piensan, y esa reserva crea un aura de respeto. El silencio despierta interés, incluso admiración, porque es poco común. Alguien que calla no porque no tenga nada que decir, sino porque sabe elegir sus palabras, se convierte en alguien cuya voz se escucha con más atención cuando decide hablar. El budismo señala que lo no dicho tiene una fuerza transformadora. Un maestro puede enseñar más con una mirada o con un silencio prolongado que con largos discursos. Porque en ese silencio el discípulo encuentra espacio para reflexionar y comprender por sí mismo. Lo que no se dice, en ocasiones, abre más puertas que lo que se explica de manera explícita. Lo mismo ocurre en nuestra vida diaria. Aprender a callar no es perder comunicación, es ganar profundidad. Cuando dejamos de contar lo que nos sucede a cada instante, las experiencias no se diluyen, se intensifican. Al no desgastarlas en palabras, se vuelven más vivas, más nuestras. El silencio, entonces, no es ausencia de voz, es presencia de fuerza. Cada cosa que callamos a tiempo se convierte en un recurso interno, en una reserva de energía que nos sostiene. Y esa energía, acumulada en el silencio, es la que luego da peso a nuestras palabras cuando decidimos pronunciarlas. Historias que callan y enseñan. Hay momentos en los que una palabra puede iluminar, pero también hay instantes en los que el silencio enseña más que cualquier explicación. Los grandes maestros lo sabían bien. El silencio no es un vacío incómodo, es un lenguaje propio, una enseñanza que llega sin pasar por las palabras. El silencio es capaz de transmitir calma, respeto y profundidad. Cuando alguien permanece en silencio de forma consciente, no genera distancia, sino cercanía. Es un silencio que invita a mirar hacia adentro, que abre espacio para que la verdad aparezca sin forzarla. Para comprender este poder, escuchamos un relato que ha circulado en distintas tradiciones, adaptado a nuestro tema. Se cuenta que un joven buscador viajó durante días para llegar ante un sabio al que todos reconocían como un gran maestro de la serenidad. El muchacho, inquieto y lleno de preguntas, se inclinó ante él y le dijo: «Maestro, he venido a aprender. Por favor, enséñame cómo alcanzar la paz interior». El maestro lo miró con suavidad y no dijo nada. Simplemente lo invitó a sentarse junto a él, al borde de un lago. El joven esperaba una enseñanza verbal, una fórmula, una técnica. Pero pasaban los minutos y el maestro seguía en silencio, observando el reflejo del agua. El discípulo empezó a impacientarse, pero poco a poco su respiración se fue calmando. El murmullo del viento entre los árboles y el sonido del agua le fueron envolviendo hasta que su mente comenzó a aquietarse. Tras un largo rato, el muchacho se dio cuenta de que el maestro no había pronunciado una sola palabra, y sin embargo, algo dentro de él había cambiado. Entendió que la serenidad no se transmite en discursos, se transmite en presencia. El maestro, al callar, le había mostrado directamente lo que buscaba. Este cuento nos recuerda que el silencio puede ser la enseñanza más clara. No siempre necesitamos explicaciones. A veces basta con detenernos, callar y observar. En ese espacio, la vida misma habla. El silencio es un maestro silencioso, pero no menos poderoso. Allí donde las palabras confunden o se quedan cortas, el silencio abre una puerta a la comprensión directa. Es la invitación a sentir en lugar de explicar, a experimentar en lugar de narrar. Y cuando integramos esta lección en nuestra vida, comprendemos que callar no significa perder comunicación. Al contrario, significa comunicar desde un nivel más profundo, donde ya no se trata de convencer a nadie, sino de compartir la presencia misma. ¿Cómo practicar el noble silencio en la vida diaria?
El silencio no es solo una idea bonita o una enseñanza lejana reservada a monjes y meditadores. Es una práctica que podemos llevar a nuestra vida cotidiana. Lo importante es comprender que no se trata de dejar de hablar por completo, sino de aprender a usar las palabras con conciencia, para que cada vez que hablemos, lo hagamos desde un lugar más profundo y auténtico. El primer paso es observar nuestros impulsos de hablar. Muchas veces contamos lo que hacemos sin pensarlo, casi por reflejo. Nos pasa algo, sentimos algo, y de inmediato buscamos un oído dispuesto. Si logramos detenernos unos segundos antes de hablar, podremos preguntarnos, ¿de verdad necesito decir esto? ¿Aporta algo, o solo quiero llenar un vacío? Esa pausa ya es un acto de noble silencio. Otro aspecto importante es escoger los momentos para callar. Hay situaciones en las que hablar puede desgastar, y en cambio, callar fortalece. Por ejemplo, cuando estamos en medio de un conflicto, el silencio evita que las palabras se conviertan en armas. Cuando alguien nos presiona para opinar sobre algo que no sentimos claro, el silencio nos da tiempo para madurar la respuesta. Aprender a callar en esos momentos no es debilidad, es inteligencia emocional. Podemos también practicar pequeños espacios de silencio en nuestro día a día. No hace falta ir a un retiro en la montaña. Basta con elegir un rato sin teléfono, sin conversaciones, sin música de fondo. Caminar en silencio, comer en silencio, respirar en silencio. Esos instantes nos ayudan a reconectar con nosotros mismos y a descubrir que no necesitamos tanto ruido para sentirnos vivos. Un ejercicio sencillo es no hablar de todo lo que hacemos. Si estamos trabajando en un proyecto, podemos decidir no contarlo hasta que esté más maduro. Si hemos tenido una experiencia profunda, podemos guardarla en silencio un tiempo antes de compartirla. Esa reserva le da fuerza a lo vivido y nos protege de la dispersión. También es útil practicar la escucha consciente. Cuando estamos con alguien, en lugar de pensar en lo que vamos a responder, podemos simplemente escuchar. Escuchar de verdad, sin interrumpir, sin añadir siempre nuestra historia. La escucha es otra forma de silencio, y al practicarla descubrimos que la conexión con los demás se vuelve más profunda y sincera. El noble silencio no significa aislarnos ni reprimirnos. Significa vivir con más atención, elegir cuándo hablar y cuándo no, cuidar nuestras palabras y también nuestros silencios. Poco a poco, descubrimos que al callar no perdemos nada. Al contrario, ganamos claridad, energía y libertad interior. En un mundo donde todos parecen gritar para ser escuchados, el silencio se convierte en un acto revolucionario. Y no solo transforma la manera en que nos relacionamos con los demás, sino también la forma en que nos relacionamos con nosotros mismos. La transformación que llega con el silencio. Cuando empezamos a practicar el silencio, al principio puede resultar extraño. Estamos tan acostumbrados a hablar de todo que callar parece antinatural. Pero poco a poco vamos descubriendo que algo cambia en nuestro interior. El silencio nos da una sensación de paz que no depende de nada externo. Nos devuelve una energía que antes se perdía en palabras innecesarias. Al dejar de contar todo lo que vivimos, protegemos lo que sentimos más profundo. Nuestras experiencias no se desgastan, maduran dentro de nosotros hasta convertirse en sabiduría real. El silencio nos da poder, porque nos convierte en dueños de nuestra vida en lugar de exponerla al juicio constante de los demás. También descubrimos que el silencio mejora nuestras relaciones. Cuando aprendemos a callar en el momento adecuado, evitamos conflictos, escuchamos más y comprendemos mejor. Las personas perciben esa presencia distinta y empiezan a valorar más lo que decimos, porque saben que no hablamos por hablar, sino desde un lugar auténtico. El silencio es transformación. Nos ayuda a dejar de depender de la validación externa, nos conecta con lo esencial y nos recuerda que no necesitamos gritar para vivir con plenitud. Basta con experimentar, sentir y guardar lo valioso en el espacio íntimo de nuestro interior. Y ahora te pregunto a ti que has llegado hasta aquí, ¿qué experiencias has tenido con el silencio? ¿Sientes que hablas más de lo necesario o que ya practicas esa reserva que te da fuerza? Me encantará leer tus reflexiones en los comentarios, los leo a todos porque cada aporte enriquece este camino. Si este vídeo te ha hecho pensar,
compártelo para que más personas descubran el valor del silencio. Y si quieres seguir explorando enseñanzas que transforman, suscríbete y activa la campanita. Aquí seguiremos compartiendo juntos, pero desde un lugar distinto, con menos ruido y más presencia. El silencio puede cambiar tu vida. Y lo más hermoso es que no necesitas contarlo a nadie para empezar a vivirlo.